Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al primer día de la Feria de Refrigeración y Climatización. Y vamos a dar paso a la primera mesa, que hablaremos de los CAEs como herramienta dinamizadora del mercado de la refrigeración. Contamos en la mesa con Guillermo, del Ministerio, que nos hará una presentación para después abrir un debate sobre lo que nos reporta los CAEs en el mundo de la refrigeración. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo EFIT, porque la verdad es que vosotros también sois parte responsable de todo lo que está pasando con los CAE, hay que reconocerlo. Y bueno, creo que tengo 20 minutos, una cosa así, ¿no? Voy a cronometrarme para no pasarme. Y bueno, cuando hablamos de los CAE, siempre nos gusta empezar, si se deja... Sí, no, pero simplemente a ver si... Bueno, vale. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los CAE? No voy a extenderme sobre la importancia de, a nivel nacional, gestionar bien la energía y todos sus efectos, porque no tenemos tiempo, nos lo creemos todo. Y a la hora de hacer esto, de gestionar la energía a nivel nacional, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánta energía consumimos y cómo es la energía que consumimos. Entonces, fijaos, datos que como son números redondos, yo creo que conviene que se sepan. España, en términos de energía final, consume aproximadamente 1.000 teravatios hora al año. Bueno, y tenemos obligaciones regulatorias, obligaciones legales con la Unión Europea, por el cual nos comprometemos a ahorrar desarrollar actuaciones de energía que ahorren 650 teravatios hora desde aquí hasta el 2030. Fijaos lo que supone eso. Seguramente todos nos acordamos del día del apagón. 650 teras son aproximadamente 8 o 9 meses sin consumir nada de energía. Fijaos que el día del apagón sí que consumimos energía, porque teníamos coches, teníamos gas. Yo me refiero a 8 o 9 meses sin consumir absolutamente nada. Es una bestialidad. Y entonces para esto tenemos que desarrollar políticas efectivas para ahorrar energía, y aquí es donde entran los CAE. Pero estábamos hablando de la energía que consumimos. Miramos al espejo energético para ver. Esto es lo que consumimos. Fijaos que prácticamente 2/3 son combustibles fósiles, todavía. Productos petrolíficos y gas natural. Tenemos una cuarta parte de la energía que es eléctrica, y ahí están las energías renovables para producción eléctrica. De carbono hay muy poquito, y tenemos el resto que son energías renovables para producir calor, energía solar térmica, biomasa y energía residual. Bueno, ¿y en qué nos gastamos esa energía? A ver si esto funciona ya. Sí, nos la gastamos en España, sobre todo en transporte. Nos lo gastamos también en edificios terciarios y residenciales, y nos la gastamos en la industria. Bueno, pues con esto en la cabeza tenemos que ahorrar, ¿vale? Pero lo primero es saber quiénes somos. Vale, un sistema inteligente, además de saber lo que gasta, sabe lo que ahorra. Pero claro, el concepto del ahorro no es inmediato, ¿no? Si yo os pregunto cuánta agua gastasteis el año pasado en vuestras casas, me lo podréis decir. Si yo os pregunto cuánta agua ahorrasteis el año pasado en vuestras casas, seguramente pensaréis que la pregunta no tiene sentido. Porque para que tenga sentido hay que hacer cosas, y además de hacer esas cosas, luego hay que ser capaz de medir el efecto de eso, lo cual no es nada sencillo, no me voy a extender, ¿no? Pero eso es importante. Y el sistema CAE es donde entra. El sistema CAE es capaz de decir qué haces para ahorrar y cómo medir lo que ahorras, de forma cada vez más precisa. Y no me voy a extender, pero esto tiene una ventaja principal, que es el tema de la cultura tecnológica. Antes estábamos hablando entre nosotros, EFIT, gente de vuestro sector, decían, claro, es que nosotros llevamos haciendo esto hace muchos años, pero era muy difícil llegar al consejero delegado o al director financiero y que entendiera que esto le supone una ventaja económica. Ahora hemos conseguido, con un incentivo que sale mucho más barato que ninguna subvención,
que sin embargo le llega mucho más al que acomete la actuación, y hemos conseguido tener un índice de penetración muchísimo mayor. Y que la gente tenga en la primera página de su agenda que hay tecnologías que sirven para ahorrar energía. Que antes, cuando hablabas de eficiencia energética, mucha gente no sabía ni de qué le hablabas, de fotovoltaica. Decían, no, eso son energías renovables, no eficiencia. Entonces, de repente, resulta que tenemos simplemente con el catálogo pues un montón de tecnologías que simplemente con ver el índice uno ya sabe de lo que está hablando. Inconvenientes. Yo he dicho que estamos midiendo la energía, y esto es rigurosamente cierto, pero esto es un proceso de mejora continua y tenemos que seguir avanzando para ser capaces de medir con cada vez mayor precisión. Sabemos, partiendo de la base de que sabemos que medir ahorros y precisión pues son dos cuestiones que no son incompatibles entre sí, pero sí comportan cierta dificultad. Quiero añadir a esto una ventaja. Cuando yo establezco un sistema de incentivos que ayudo a todas las empresas y a todas las personas a ser más eficientes, estoy mejorando su economía. Y cuando estoy mejorando la economía de muchas empresas y de muchas personas, estoy mejorando la economía nacional. Entonces, en este sistema todo el mundo gana. Hay políticas públicas que tienen un sentido político, que tienen sentido también técnico y medioambiental, y estamos avanzando correctamente. Y además estamos estableciendo un sistema que nos obliga, o que nos ayuda, no nos obliga, nos ayuda a todos a ser más eficientes. Y la suma de todas esas eficiencias nos ayuda a ser mejores profesionales, porque sabemos cómo funcionan nuestros procesos y sabemos cómo hacerlos más eficientes. Y en el ámbito económico, pues nos ayuda a todos, a la suma de todos, a ir en la dirección correcta. Bueno, antes también lo hablábamos, yo hace ya un par de años, cuando empezamos con esto, cuando explicaba los CAE, empezaba a explicar la maquinaria. Ahora casi prefiero explicar qué está pasando, porque creo que es muy interesante y creo que es un incentivo quizá. En el año 2023, que fue cuando empezamos con esto, realmente tuvimos solo 3 semanas de operativas, hicimos 10 gigavatios hora, estábamos súper contentos. Bueno, 10 gigavatios hora es lo mismo que 0,01 teravatios hora. En aquel momento nos parece que estaba muy bien, ahora, visto en la distancia, pues era casi cero. Pero por lo menos demostramos que el sistema funcionaba, que había gente interesada, que presentaban actuaciones, que las documentaban, que había verificadores que las verificaban, que nos presentaban solicitudes, que nosotros, la Administración Pública, estudiábamos todos los procesos y todo funcionaba. Es como coger un coche, ponerlo en marcha y ver que funciona. Pues ya es un hito. El año pasado, que fue el primer año completo, 2024, ya hicimos 2 teravatios hora, con más de 1.200 actuaciones. Yo, que era de los más optimistas del grupo, dudaba que llegáramos a 1,5 teravatios. Llegamos hasta 2 teravatios. Este año esperamos superar la obligación que es gestionable con los CAE. O sea, esperamos, por supuesto, cubrir todo lo que es posible cubrir, toda la obligación que es posible cubrir con CAE, esperamos cubrirla, el resto tendrá que ir para el año que viene. Y estos son los datos de las solicitudes, actuaciones que tenemos, entre paréntesis, las de este año y en la columna de la izquierda las totales, ¿no? Con lo cual veis que esto está creciendo de forma exponencial. En la curva naranja veis lo que hicimos el año pasado, en la curva azul veis qué es lo que estamos haciendo este año, y el ejercicio que todos lógicamente tenemos que hacer es pensar qué va a pasar en 2026. 2026 para nosotros empieza el 1 de diciembre. Vale, bueno, es interesante, este sistema está yendo muy bien. Aquí hay dinero, aquí conseguimos mejorar los procesos de las empresas. Vale, se me pidió que diera datos de... Disculpadme. Que diera datos, luego volvemos a la otra transparencia, que diera datos de cómo iba el sector del frío. Esto es el sector del frío. Veríais que antes estábamos en torno a 4 o 5 teravatios, pues más o menos el 10% se refiere
actuaciones de frío en fichas. Luego hay actuaciones de frío que van por actuaciones singulares que también son más, con lo cual es un porcentaje bastante alto. Y veis la misma tónica, lo que hicimos el año pasado está muy bien, lo que hemos hecho este año es muchísimo más que lo que hicimos el año pasado, y le dejo a cada uno a su imaginación con ver qué pasará en el año que empieza el 1 de diciembre, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del 26, pero las perspectivas creo que son muy buenas. Vuelvo a lo anterior. Veis, no, disculpad, es que me he liado. Esto era sobre el total, pues veis que más o menos la mitad son fichas, no sobre frío, sino sobre el total. La mitad va por singulares y la otra mitad más o menos va por fichas. Y las fichas más utilizadas pues son básicamente las de residencial, aunque hay muy poquitos ahorros. Y ahora disculpadme el error y el desorden, esto es para las fichas de frío. Y ahí veis pues que básicamente la ficha más utilizada es las de neveras con función de venta directa, pero que son muy poquitos ahorros. Sin embargo, las últimas fichas que de cerca no veo el número, pero son las de mejora de la presión de condensación, las de instalaciones frigoríficas nuevas o reforma, pues es que esto básicamente son en torno a 400 tera de los 500 más o menos que veíais, insisto, en fichas. Bueno, creo que merece la pena, os quiero recomendar que visitéis la página web del Ministerio que está dedicada a los CAE, porque todos estos datos son públicos. Tenemos un Power BI donde vosotros podéis jugar, podéis seleccionar las fichas que queráis, el año que queráis, y podéis ver cómo va todo este proceso, ¿no? Entonces, hemos hecho un ejercicio de transparencia pues bastante interesante y bueno, pues creo que merece la pena porque además es una página que está pensado no solo para mostrar los datos, sino como herramienta de trabajo. Ahí están todas las fichas que se pueden ver y además, bueno, en los próximos meses vamos a intentar mejorarla porque sea bastante más clara la parte del catálogo, etcétera, ¿no? Entonces, sí os recomiendo que visitéis nuestra página web. Bueno, he empezado hablando de los resultados, pero voy a contar muy rápidamente cómo funciona el sistema. El sistema parte de una cosa muy antigua, tan antigua como 8 o 9 años ya. Y es que todas las empresas que venden energía están obligadas a comprometerse a ahorrar energía. Esto es una obligación que nos viene desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, perdón, para todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo hemos hecho eso hasta ahora? Los sujetos obligados, es decir, las empresas que venden energía, estaban obligadas a hacer una aportación dineraria proporcional a sus ventas. Con esa contribución financiera, con esa aportación dineraria, lo que nosotros hacíamos en la Administración Pública era conformar un fondo, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el que otorgábamos subvenciones para ahorrar energía. Y con los resultados de esas actuaciones reportábamos a la Unión Europea. Esto es lo que lleva funcionando desde el año 2014-2015. ¿Cuál es la novedad? La novedad ya desde el año 2023. Que ahora le podemos decir al sujeto obligado, decir, no, tú te responsabilizas de los ahorros, no me des a mí el dinero. Incentiva tú los ahorros, certificas esos ahorros y a mí me traes esos certificados. Y yo con eso doy por buena tu obligación o la parte correspondiente de tu obligación. Pues el sujeto obligado está encantado porque ahora puede incentivar actuaciones de ahorro, certificarlos previa verificación, previa solicitud al gestor autonómico y una vez que en la Administración Pública tenemos todos esos certificados, pues exactamente igual justificamos ante la Unión Europea que hemos cumplido con nuestra obligación. Y el sujeto obligado, veis que hay una flechita ahora que pone sujeto delegado, puede delegar esa obligación en algún ámbito, en muchos ámbitos, a determinadas empresas que nosotros tenemos que acreditar. No vale cualquiera, lógicamente. Esto, si os fijáis, da lugar a dos mercados. Un primer mercado, que es el que nos interesa prácticamente a todos, porque el segundo mercado es un mercado muy cerrado, que es el mercado de los ahorros. Aunque estamos hablando todo el rato de CAE, pero en el fondo a la mayoría de las empresas que estáis aquí lo que os interesa son los ahorros, no los CAE, porque no vais a ver un CAE nunca en vuestra vida. Mercado, digo, mercado que es oferta
demanda y producto. ¿Cuál es el producto de este mercado? Los ahorros de mi empresa documentados. Eso es lo que me van a comprar. Me van a comprar que yo he ahorrado 300 megavatios hora y que tengo la documentación que lo prueba. ¿Quién lo ofrece? Mi empresa. Yo he hecho la actuación, la he pagado y el producto es mío y lo quiero vender. ¿Quién lo quiere comprar? El sujeto obligado o delegado. Fin del mercado. Bueno, luego podemos hablar de muchas cosas más, pero con el tiempo que tenemos, fin del mercado. Es el sujeto obligado o su delegado el que luego tiene que verificar esos ahorros, el que luego tiene que solicitar la emisión de CAE, y esos CAE también se pueden comprar y vender. Pero eso es el mercado secundario, que solo está abierto para los sujetos obligados y para los sujetos delegados. El resto de nosotros, yo por ejemplo, no puedo participar. Yo puedo participar en el mercado primario porque puedo mejorar el aislamiento de mi vivienda o las ventanas y puedo vender esos ahorros. Pero con los CAE que se generen yo ya no puedo hacer nada, ni siquiera puedo solicitar los CAE, solo puedo vender los ahorros. Bueno, poco más, que no quería extenderme. ¿Cuáles son las claves del éxito de este sistema? Este sistema está copiado de Francia, donde llevan ya 20 años con él. No sé si hay algún francés, no quiero que se ofendan si hay alguno. Nuestro sistema funciona mejor que el francés. Probablemente nuestro sistema es el que mejor funciona de todos los que hay. Gracias, entre otros, a los franceses. Les hemos copiado, hemos hablado con ellos, nos han contado que funcionaba mal, que funcionaba bien, y entonces, bueno, pues es fácil cuando uno copia mejorar la copia, ¿no? Pero ¿cuáles son dos de las claves más importantes? La primera, le damos muchísima importancia a medir bien, nos queda mucho, a medir bien, y a que además toda la ciencia que hay en la medición de los ahorros sea compartida. Los franceses tienen unas tablas en las que tú no entiendes, o sea, son muy fáciles, pero tú multiplicas los metros cuadrados por 27 y te dan los ahorros. ¿Por qué por 27? Porque lo dice la ficha. En España, las fichas o las actuaciones singulares se miden de forma lógica. Todo el mundo tiene que entenderlo. Y cuando alguien detecta que no lo estamos haciendo bien, nos lo tiene que venir para que la cambiemos. Es inteligencia compartida entre todos. ¿De acuerdo? Segundo, que tampoco tienen los franceses, nosotros tenemos verificación por terceros. ¿Esto qué significa? Que el solicitante no viene y me dice lo que quiere y yo se lo admito o no se lo admito. Entre medias hay un auditor, no es un auditor, es un verificador, que es una tercera empresa que, acreditada por ENAC, tiene que decir, oye, esto es verdad o esto es mentira. Y aún así nosotros, como el sistema está naciendo todavía o está dando sus primeros pasos, aún así nosotros también seguimos vigilando, ¿no? Pero esto le da mucha fortaleza al sistema. Bueno, algunas cuestiones más. Tenemos una gestión descentralizada del sistema, es decir, las solicitudes se presentan a los gestores autonómicos y tengo que decir que nos va muy bien. Tenemos una relación muy fluida con las comunidades autónomas, tenemos reuniones semanales con ellos y funcionamos muy coordinadamente y creo que muy a gusto, tengo que decirlo. Estamos muy coordinados con los gestores autonómicos y creo que estamos satisfechos de esa colaboración mutua. AEFIT es un ejemplo absolutamente perfecto de participación de las asociaciones. Las fichas de frío, que decir, yo tengo 120 fichas, son mías, las he hecho yo no soy tan listo. Yo de frío, de todos los que estamos aquí, es posible que sea el que menos sepa. He aprendido algo, gracias a ti, pero seguro que soy de los que menos sé. AEFIT está detrás de las fichas. Hace un trabajo excelente, de ambición y de rigor a la vez. Excelente. Y no es la única asociación que hace esto. Así las cosas, esto es colaboración público-privada de la de verdad, ¿no? Vale, todo esto, no voy a extenderme aquí, pero vuelve a lo que decía antes. Estamos profesionalizando todos los sectores desde el punto de vista de los recursos, por lo menos del recurso de la energía. Los estamos profesionalizando. Claro, los que ya eran profesionales desde hace mucho están dando palmas con las orejas, porque ven que lo que antes costaba mucho, ahora con los CAE pues es más fácil, ¿no? Siempre se decía, y termino casi con esto, bueno, alguna cosita más, que la eficiencia energética era la cenicienta dentro del mundo de la energía, porque nadie le hacía caso. Y entonces, pues con todo esto, hay un dicho dentro de la Unión Europea, que es un lema, que es Energy Efficiency First, que incluso han hecho algún documento para explicar
que en la gestión energética lo primero es cuidar de la eficiencia energética, pues con los CAE hemos conseguido convertir a la Cenicienta en reina, pues apoyando los ahorros. Bueno, simplemente para que sepáis en qué estamos trabajando. Estamos trabajando, voy a ser muy breve, en mejorar la eficiencia, la precisión en la medida de los ahorros, en ser capaces de medir cada vez más ahorros con nuevas fichas. Estamos trabajando para desarrollar sistemas de subastas donde la administración pública pueda lanzar una subasta para comprar ahorros o para comprar CAE, habrá que verlo. Hemos sacado una guía para tratar de recuperar ahorros en el sector público, que eso era un tema bastante complicado y bueno, no quiero extenderme más aquí. Y sí os quiero anunciar, muchos ya lo sabéis, que estamos trabajando en una nueva estructura de las fichas que queremos que sean solo de lectura y lo que antes había que rellenar en la ficha, pues que vaya junto con el anexo de la actuación que había que meter en cada solicitud. En fin, digamos en que el sistema sea menos burocrático en la medida de lo posible, más sencillo, que no preguntemos 2 veces lo mismo y que tengamos mejor acceso pues a toda la información. Y bueno, cosas que no he contado porque no son específicamente de frío y no quiero enrollarme, ¿no? Pero os animo a todos, en fin, a los que ya estéis, 2 mensajes simplemente, a los que ya estáis dentro del sistema CAE porque quiero llamar la atención sobre un concepto que es el de la corresponsabilidad. Es decir, el Estado, nosotros, el Ministerio, los funcionarios, no estamos, a ser posible, no tenemos vocación, desde luego, de vigilar ni de perseguir. Tenemos vocación de trabajar para conseguir cosas. Entonces, cuando alguien viene y me dice que tiene 600 megavatios de ahorro, tenemos que lograr entre todos que sean 600 megavatios de ahorro. No decir, voy a intentar manejar todo esto para que me salga. No, no te sale nada. Los ahorros son los que son y los pagamos entre todos con nuestra factura energética. Entonces hay que ser serios, hay que ser rigurosos. En España tenemos mucho complejo de pícaros y tal, es mentira. Yo siempre digo que los españoles somos los prusianos del sur. Somos bastante ordenados y bastante responsables, como en todas partes, pues siempre hay quien no lo es. Pero somos así y entonces tenemos que demostrarlo también en este sector, hay que ser responsable. Entonces, nos tenemos que creer los ahorros. Mensaje número 1 para los que ya estáis dentro. Mensaje número 2 para los que no. Si creéis que esto es una buena oportunidad para vuestra formación, para vuestro negocio, para vuestros clientes, de cabeza, rápido. O sea, no es que esto se acabe, esto no se acaba, esto seguramente continuará. Cuando yo me jubile, seguirá funcionando, espero, si lo hacemos bien, Pero es una oportunidad muy interesante para mejorar la empresa de uno o la cuenta de resultados de las empresas de mis clientes. Así que mucho ánimo porque hay mucho trabajo por delante y es un trabajo conjunto, así que seguimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hemos presentado muy rápido a Guillermo y la verdad es que creo que se merece una presentación un poco más extendida porque realmente es uno de los protagonistas principales del sistema. O sea, esto no habría sido posible si el Ministerio no hubiera decidido ir en esta vía. Hay otros países en Europa que no han apostado por la vía CAE. Países tan cercanos como Portugal todavía no han plantado su sistema y otros que sí que es verdad que empezaron mucho antes que nosotros. Francia ya tiene más de una década de experiencia. Yo pertenezco a una empresa de origen francés y lo he vivido en primera persona en Francia y os puedo asegurar que, como decía Guillermo, lo estamos haciendo mejor porque tenemos toda la experiencia negativa que se ha tenido en otros países. La idea no es hacer 5 grandes charlas individuales en las que expliquemos el sistema porque se supone que ya llevamos 3 años y la mayoría de vosotros ya debería conocer cómo funciona y si no, pues hay formaciones y hay posibilidades y otros foros en los que podemos trabajar, sino que hemos intentado reunir un representante más o menos de cada uno de los sectores intervinientes en el sistema CAE. Casi de cada uno. Nos hemos dejado el sujeto obligado, pero de alguna forma tenemos un sujeto delegado que nos puede aportar mucho en cuanto a esa parte de más arriba, lo que es la gestión
más administrativa directamente con MITER. Tenemos dos empresas fabricantes, una empresa fabricante de controles y otra empresa fabricante de equipos y unidades enfriadoras. Tenemos una empresa instaladora, en este caso os comentaré yo un poco sobre este tema, y tenía que haber también un usuario final, porque al final, para que veáis que el sistema funciona, porque al final llevamos 3 años y la gente todavía se cree que esto es algo raro y que no acaba de cuadrar. Esto no es una subvención, es más fácil que una subvención, hay unas fichas que además son fáciles de calcular, no hay grandes expedientes. Pues la mejor forma de ver que esto funciona es tener un usuario final que lo ha vivido en primera persona, que ya ha solicitado ahorros, que ya ha conseguido con esos ahorros poder hacer otras inversiones en más ahorros, porque al final lo que estamos viendo según vamos aplicando es que se va convirtiendo en una rueda. Todo lo que nos va trayendo las CAEs se vuelve a repercutir en las CAEs y cada vez genera más ahorros. Así que vamos a empezar por orden, primero por las empresas fabricantes. Vamos a empezar por Luis González, que nos explicará desde el punto de vista de los fabricantes cómo está viviendo el sistema. Muchas gracias. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de máquinas de refrigeración. El grupo, no solamente refrigeración, también climatización, el grupo Cater. Y el sistema CAE ha supuesto un cambio de paradigma en cómo afrontar esas inversiones que muchas veces no salen adelante por una cuestión financiera, económica, ¿no? Es verdad que en estos 3 años una de las grandes barreras que hay es que todavía hay mucho desconocimiento del sistema, ¿no? Y hay desconocimiento del sistema no solamente por la parte de los profesionales, sino también encontramos por la parte de las propiedades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a alguien que después nos podrá contar su experiencia, ¿no? Entonces, es importante seguir informando, pero además ir más allá, porque nuestra forma de transmitir el sistema acá es a través de nuestros clientes, que son los instaladores. Pero lo importante no es que llegue al instalador, lo importante es que llegue a quien verdaderamente va a hacer la inversión. Y ahí sí hemos encontrado una gran barrera en que esa información no termina de llegar. Participamos en foros informativos y tal, pero me da la sensación de que gran parte del público que hay allí no es el que verdaderamente va a aprovecharse del sistema CAE. El fabricante, el instalador, se aprovecha de forma indirecta porque le genera ventas, pero el que verdaderamente se aprovecha del sistema CAE es la propiedad. Entonces, esa es en estos 3 años es una barrera bastante importante. Y de tan importante hemos encontrado la falta de conocimiento como el mal conocimiento, la desinformación, que nos hemos encontrado en esto de los CAE, un rollo que se han inventado, que las subvenciones y después... Y es más difícil luchar contra eso que contra la falta de información, ¿no? Entonces, el sistema CAE es un sistema muy bien diseñado, con todavía bastantes mejoras por hacer, esa es la realidad. Pero si yo tengo que poner un punto positivo dentro de todas esas fallas que pueda tener el sistema, es que es verdad que a través de las asociaciones el Ministerio tiene una respuesta rápida a la hora de ir evolucionando todos los errores que se han ido cometiendo en el arranque, ¿no? Errores bastante normales para un sistema que es muy nuevo, ¿no? Y que estamos todavía haciendo que funcionen. Creemos en el sistema y además creemos que esto no ha hecho nada más que empezar. Y comparado con los planes de subvenciones, esto es una delicia, porque casi se puede decir que hay dinero ilimitado, ¿vale? Cosa que en los planes de subvenciones siempre nos encontramos con el agotamiento de fondos y demás. Aquí no, aquí hay un montón de recurso económico a aprovechar, ¿no? Y eso sí lo hemos detectado en estos años que llevamos trabajando con el sistema CAE. Perfecto. Pues otro punto de vista de un fabricante también tenemos a Nacho Baixauli. Nos va a hablar sobre su punto de vista como director técnico de Eliwell, de fabricante de controladores y sistemas de control, que además tiene mucho que decir todavía, porque a día de hoy todavía no hay excesivas fichas en cuanto a sistemas de control y creo que todavía podemos mejorar mucho ahí.
Sí, efectivamente. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. Os voy a hacer un pequeño 3 puntos simplemente para trasladaros desde nuestra perspectiva de fabricante, pero también de asociado de AEFIT. En primer lugar, que sí que es verdad que estamos viendo mucha actividad en estos últimos meses porque van a hacer ya 3 años y entonces desde la implantación del sistema CAE, entonces pues hay mucho usuario final que tiene medidas que habían implantado o tiene instalaciones que ya son sujetas a CAES y ahora pues bueno, son fechas ya, digamos, que se acerca la caducidad y por tanto entiendo que se va a acelerar. Por eso el plan Guillermo, que comentabas de que el 26 entiendo que todos esos 2 teras que hicimos, entiendo que van a ir aumentando. Y cuando preparamos la mesa, Juan Carlos me preguntó un poco cómo plantear la mesa. Él me dijo que os intentara trasladar cómo veo yo el impacto que está generando esto en nuestros clientes, más allá del impacto ya conocido, digamos que los CAES aportan pues el ahorro operativo, porque vamos a ahorrar energía y nos vamos a ahorrar un dinero, pero sí que estoy visualizando como 2 impactos que yo creo que Guillermo ha puntualizado en las ventajas que nos ha comentado en su presentación. Por un lado, que había unas ciertas inversiones que estaban ahí en el cajón y el hecho de que aparezcan los CAES, pues esos directivos financieros, etcétera, pues hay cosas que se vuelven a plantear, que es positivo este impacto, pero quizá yo que digamos que tengo en mi profesión todo esto del tema de la eficiencia siempre me cala mucho. Yo creo que esto de los CAES lo que ha generado es que los usuarios finales, las empresas, ya eso de medir, eso de que consume el run del ahorro y el run de la máquina más eficiente está empezando a calar. Y yo creo que esto es un impacto bastante potente y es muy positivo, digamos que recordarlo. Luego, a nivel, ya hablando un poco más como fabricante, el impacto que tiene en nuestra empresa o en alguna otra empresa de la asociación, pues bueno, en nuestro caso nos dedicamos a la regulación y el control y la monitorización, y sí que es cierto que en esa parte hemos tenido que ayudar mucho. Hay muchas fichas que requieren el tema del control de las horas, de los compresores, las variables de funcionamiento, etcétera. Entonces, por ese lado, nosotros sí que hemos tenido que interactuar con nuestros usuarios finales, con los clientes, para, pues bueno, avanzar un poco más en esa línea de la monitorización y esto pues también es positivo. Y hemos comentado todos, igual que en la presentación de Guillermo, que ha estado muy bien, tanto las ventajas como las inconvenientes, pues también quiero destacar aquí pues que efectivamente el sistema lleva 2 años, pero tiene que mejorar, es evidente, y estamos en la vía de mejorarlo. Entonces yo sí que he hecho, o percibo, pues todavía falta un criterio en la operativa. Yo creo que sí que se conoce lo que son los CAES, se conocen las ventajas que tiene, pero ya en la operativa de cada ficha, pues ahí ya empiezan las lagunas, incluso gente experta, pues hay disparidad. Y otro inconveniente que le veo, y comparto contigo como has dicho, cointeligencia. Eso es. Pues que hay una disparidad en el cálculo. Y entonces tenemos que seguir trabajando en unificar ese cálculo único, porque la ventaja que tiene es que es un mercado libre, lo que no puede haber es un cálculo libre o una medida libre. Y poco más, no me quiero extender mucho porque lo importante sois vosotros y dejo paso al resto de la mesa. Perfecto, pues os puedo comentar yo desde el punto de vista de instalador. Nos ordenamos un poco por fabricantes e instaladores y vamos acabando todo el proceso y acabaremos con otro de los grandes protagonistas, que es el usuario final. Nosotros como instaladores, pues lógicamente lo hemos vivido pues como los fabricantes, como un gran impulsor del mercado. O sea, realmente estos años a nivel de medidas de eficiencia energética creo que nunca se habían implantado tantas en el sector como las que se han realizado últimamente, y además, aunque no se menciona porque no todo el mundo tiene que conocer el sistema CAE a la perfección, en España se paga por el ahorro que genera una instalación durante un año, pero no nos olvidemos que después las instalaciones tienen muchos años de vida. Entonces, no nos olvidemos de que cuando alguien hace una inversión, muchas veces teníamos a los usuarios frenados por retornos de inversión que lamentablemente siempre queremos que sean muy cortos. Es decir, hay algunos sectores en los que más de un año no se hace por la incerteza de lo que pueda pasar. Inversiones de 4 o 5 años se han convertido en inversiones que se pueden hacer en 6 meses.
y ahorros que después van a durar 10 y 20 años. Y nuestros usuarios finales, que al final son los que los instaladores estamos acompañando, van a tener esos ahorros durante el resto de la época que tengamos. Además, se nos juntan varios factores. Tenemos, como instaladores, vemos dos normativas que son de boga hoy en día. Una es el tema de CAES, hay una normativa sobre CAES, y después está la F-Gas. Y de alguna forma, una y la otra vienen de la mano. Hay muchas instalaciones que se tienen que modernizar. Tenemos refrigerantes todavía R22 en el mercado. Yo creo que era pequeñito, ya estaba prohibido. Y ahora, pues todavía quedan instalaciones de aquellas. Es inviable rehacer una instalación si no hay un impulsor como es las CAES. Y este año hemos hecho mucho cambio de instalación. No pequeñas modificaciones como se hacían hasta ahora, pequeñas chapuzas que lo que hacían era incrementar el consumo del usuario, pero evitaban una gran inversión, sino que ahora ya tenemos la posibilidad de hacer nuevas instalaciones eficientes que sustituyan las instalaciones de 15, 20, 25 años que teníamos hasta ahora. Y después, finalmente, por no alargarme, porque al final queremos que haya un turno de preguntas y que resolváis vuestras dudas, en cuanto al cálculo, bueno, en estas últimas fichas hemos intentado meter al instalador como una figura clave, porque lo es en el reglamento de instalaciones frigoríficas. Es decir, intervenimos siempre en cualquier instalación frigorífica a nivel legal, tanto en mantenimiento como en su legalización, sean del nivel que sean. Por lo tanto, creemos que la figura que mejor puede justificar el cálculo es el instalador. Porque un fabricante fabrica una máquina que no siempre conoce el uso que va a tener. Y al final hemos visto algunos errores. Uno de los que hemos rectificado es que se podían declarar errores con una máquina estándar que después pasaba a tener otro uso en el que el ahorro, no vamos a pensar mal, no tenía por qué ser inferior, sino que incluso podía ser superior. Entonces, hemos introducido la figura del instalador y también por la posibilidad de conocimiento de instalaciones y el aporte que hacemos como instalador a buscar medidas en nuestros usuarios. El que está más en contacto con el usuario final es el instalador. El que puede plantear mejor las medidas o puede plantear más medidas es el instalador, y por eso creo que ahí tenemos un punto importante. ¿Vale? Bueno, pasamos ahora ya con nuestro amigo Rafa de Betergy. Es uno de los sujetos delegados conocidos, además siempre ha estado vinculado con el sector de la eficiencia. El currículum era la mitad de lo que llevo, pero no lo vamos a leer. ¿Nos puede explicar un poco ya esa perspectiva más administrativa y problemas que podamos haber visto? Bueno, gracias, Juan Carlos. Gracias a todos vosotros. Yo voy a empezar primero agradeciéndolo. Siempre lo voy a hacer, lo prometí. Prometí que iba a agradecer siempre al Ministerio porque cometí la irreverencia con Jacobo en la primera charla de CAES hace 3 años, en el 2023, de decirle que no sabía si iba a funcionar. Le dije, mira, los que llevamos metidos en este mundo de la eficiencia toda la vida, inventábamos soluciones tecnológicas y las intentábamos vender. Y no vendíamos. Como no la vendíamos, nos inventamos los renting tecnológicos. Esto es de, mira, no te lo vendo, te lo alquilo y como ahorras, pagas el renting. Tampoco vendíamos. Después nos inventamos los servicios energéticos, que esto ya era la pera. O sea, te lo pongo ahí y lo pagas de los ahorros. Pues tampoco vendíamos. Entonces aparecieron los CAES. Y a mí esto ya me pilló cansado. Digo, esto ya va para lejos. Le dije a Jacobo, si no... Jacobo es el subdirector general de la dirección de Guillermo. Dije, si ahora no vendemos eficiencia, solo te queda una medida, y es multa a las empresas. Me miró diciendo, no sabes lo que dices, ¿no? Pero era la realidad. Las navidades pasadas le dije que me pidiera, que no hacía falta que la multara y que me disculpara. Entonces, yo lo primero, os doy las gracias por haber puesto en marcha algo que es lo que nunca hemos tenido la gente que trabajamos en eficiencia. Jamás. No lo hemos tenido en la vida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo vemos desde Betergy, que es un sujeto delegado que especializado además en temas de frío industrial, que ha vivido una evolución desde el año 2023 aquí? Cada uno veníamos, los agentes que intervienen en el sistema, venimos de un mundo distinto. El Ministerio viene del mundo de las directivas, de poner este paraguas de directiva, de trasladarla a un país, ¿no? Los sujetos obligados no estaban. Los sujetos obligados estaban vendiendo energía. Esto no les cuenta. O sea, esto difícil iban a vender eficiencia si estaban vendiendo energía, ¿no? Era un poco incompatible. No estaban en ningún sitio. Las comunidades autónomas toman un protagonismo, les encarga una actividad de validación
de algo que les cae y que ellos estaban haciendo otras cosas. Luego aparecen los verificadores que ni existían, una figura que hay que crear de cero. Y luego estábamos los que estábamos metidos en este mundo de la eficiencia de toda la vida. Durante el 2023, 24 y 25, cada uno hemos ido aportando esas visiones y hemos ido apostando por un sistema que tiene un camino muy claro y que ahora funciona no bien, excepcionalmente bien. Ya no nos llaman los directores técnicos, nos llaman los financieros. Los financieros nos llaman con el teléfono y Rafa, oye, ¿esto tiene CAEs? Es que entonces me lo pienso. Entonces, esto es un impulso brutal. Hemos tenido instalaciones en las que para ir a poner una sonda iba detrás el director técnico, el de compras, el presidente, el consejero delegado, a ver si poníamos a la derecha o a la izquierda. Pues estamos jugando 3 millones de euros. Es así. Nos hacen caso. Por fin nos hacen caso, ¿no? ¿Dónde creo que está el punto ahora en esa evolución? Como digo yo, decir todo claramente, pero con respeto y con educación se puede decir. Estamos en un punto en el que este es un procedimiento entre privados con supervisión público. La realidad es que los que tienen responsabilidades mercantiles están entre el cliente y los sujetos obligados y delegados. Los verificadores, comunidades, ministerio, sujetos facilitadores, comisionistas, verificadores, no tienen una responsabilidad mercantil. Y cuando alguien toma una decisión en voy a hacer esta inversión, hay que asegurarle que no vamos a cambiar las reglas de juego hasta que se acabe esa inversión. Pongamos ese punto, que yo sugiero que pudiera ser, oye, si firmas un contrato de venta de tus ahorros, que quede registrado y a partir de ahí cortemos, ¿no? Este es el punto ahora mismo donde más discusión puede haber. Los cálculos. Si ha habido un buen sujeto delegado, si ha habido alguien, una buena empresa de eficiencia energética, un buen instalador, no va a mentir, porque vive de ello. Otra cosa son esas figuras intermediarias que han aparecido, que están dispuestas a cualquier cosa. Nosotros somos una empresa que apuesta por los instaladores, por darles todo el apoyo para que traigan los expedientes, y hemos tenido llamadas de instaladores que nos decían, oye, que tengo un sujeto delegado que quiere que ponga 8.760 horas. Y ese compresor no anda 8.760 horas. Pues no lo pongas. No, es que quiere ponerlo. No, pues no lo pongas. Entonces, esa pelea es la que el mercado pondrá a la gente en su sitio. Si se es riguroso, si se calcula bien, si se hacen resultados contundentes, si el cliente no quiere líos, el éxito está asegurado. No podemos consentir que pase como en Italia, ¿no? Que hubo tanto fraude que ahora se piensan que pasa. Y esto aquí no va a pasar. El verificador ya se está alineando, los clientes no quieren líos, los sujetos obligados y los delegados no los vamos a permitir. Como dice Guillermo los viernes, cuando nos hemos reunido, sois el filtro, somos el filtro. Y esto está funcionando. Pero jamás hemos tenido nada como esto. Es brutal, sinceramente. Perfecto, pues bueno, pues como a los 5 que hemos hablado antes no se nos va a creer, porque al final estamos metidos dentro del sistema, pues sí que hemos querido traer a un usuario final, porque al final la mejor manera de ver que algo funciona y que esto no es mentira y que realmente esas inversiones al final sí que se repercuten en unos resultados y, como veremos, de forma más sencilla que las subvenciones que teníamos hasta ahora y que además alguien podría decir que siempre llegaban a los mismos, porque al final gestionar una subvención suponía tanto desembolso económico a veces o tiempo que era tan complicado que vamos, ni te planteabas presentarte a la subvención. Hoy con las CAEs pues veremos que es muy sencillo. Entonces tenemos a otro de los protagonistas, que es Javier Septién, responsable de refrigeración y energía de Dia Retail. Gracias. Bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer a Guillermo y a todos los que han estado involucrados en el diseño de las fichas estandarizadas, entre ellos a EFIT, el excelente trabajo que se está haciendo, que se ha hecho y se está haciendo, se sigue haciendo con los CAEs, ¿vale? Desde el punto de vista del usuario final, y en nuestro caso sin duda, nos está permitiendo avanzar en nuestro plan de descarbonización de la empresa mucho más rápido de lo que teníamos previsto inicialmente, un poco por el efecto que se ha comentado aquí, ¿no? De que es más fácil convencer a un CFO de que hay que invertir más cuando
parte de lo que has invertido, pues ya lo recuperas a través de ese ahorro energético, a través de los CAEs, ¿no? ¿Qué tipos de actuaciones hemos realizado en día? Bueno, a nivel CAE, todas relacionadas con el frío, de momento, porque la verdad es verdad que la parte de LEDs ya la teníamos, iluminación, etcétera, la teníamos muy avanzada en nuestra red de supermercados. Y dentro del frío, para nosotros la que más estamos gestionando es la ETER 200. Nosotros somos los de muchas actuaciones con menos ahorro, ¿no? Con ahorros pequeñitos, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Con la sustitución de murales de frío, de muebles de frío en tiendas, y sustituciones y aperturas, ¿vale? Con centrales frigoríficas, tanto tiendas como algún almacén que hemos presentado también. Bueno, lo que digo, en general son actuaciones pequeñas y siempre sujetas, las que hemos hecho hasta ahora, a la ficha TER 200, TER 150, TER 140, en el caso del almacén también, con la enfriadora. ¿Qué repercusión? Para nosotros muy importante. Hasta el momento, llevamos gestionados, o en gestión actualmente, más de 50 gigavatios hora, ¿vale? De los cuales ya se han emitido más de 30 gigavatios hora en 194 actuaciones, la gran mayoría TER 200, o sea, somos más del 90% de las actuaciones de la TER 200. Nos ha permitido recuperar en cuestión de meses, en la mayoría de los casos, entre un 15 y un 25 o un 30% de lo que se ha invertido en total en esas actuaciones en los supermercados, en el cambio del frío. Y lo más importante, nos permite, lo que he dicho, acelerar nuestro plan de descarbonización, y nuestro plan de descarbonización de dos formas, ¿no? Al ser el frío y relacionado con lo que hemos hablado de la F-gas, nos permite acelerar la descarbonización en dos formas. Una, mediante el ahorro directo de energía, de consumo energético de los muebles, pero otro, por la eliminación del uso de gases fluorados, ¿vale? Que estamos haciendo al renovar el mobiliario y centrales frigoríficas que usan gases fluorados por mobiliario y centrales que usan CO2, que usan propano. Entonces, para nosotros es muy importante porque también estamos viendo estamos consiguiendo con todas las actuaciones una reducción importante que reportamos en el informe no financiero, una reducción importante de la emisión de gases de efecto invernadero por las fugas de gases refrigerantes fluorados. Luego es un doble efecto muy importante para nosotros. Mejoras. Había apuntado por aquí mejoras. Bueno, yo quería aprovechar que estaba Guillermo aquí para pedirle que alguna vez se incorporaran las nuevas instalaciones en la TER 200 en el futuro, como están ya con las centrales frigoríficas y los enfriadores, la TER 150, 140. Bueno, tengo que avanzar en las fichas de clima, en las de sustitución de clima, porque creo que ahí también lo hemos hablado antes, yo creo que ahí también hay cosas interesantes. Y también queremos renovar, estamos renovando de hecho el clima en muchas tiendas, de instalaciones antiguas, pero es un poco más complicado porque quizá en el mobiliario pues quito tantos metros de mural y pongo tantos metros, ¿no? Ahí no. Pero en climas quito equipos grandes, meto varios equipos pequeños. Entonces, atenerse a los criterios de la ficha es más complicado. Ahí habrá que buscar soluciones, ¿no? Y luego quizás también ver cómo solucionar el tema famoso de las horas, ¿no? De cuántas horas de funcionamiento, criterios a lo mejor más estándares, más claros, que nos permitan decir, oye, pues este tipo de instalación, pues lo lógico es que estén funcionando un 50, un 60, un 75% de las horas, ¿no? Que igual nos facilitaría también la generación de la documentación y la justificación, ¿no? Pero en general, sin duda, ha sido un salto para nosotros brutal con respecto a la situación anterior de intentar gestionar subvenciones. Esto es un sistema que nos permite, pues lo que hemos invertido a principios del año, pues parte recuperarlo antes de que acabe el año, con lo cual pues eso, lo que he dicho, que nos permite acelerar las inversiones. Pues si vamos a hacer 200 actuaciones, con CAES podemos hacer a lo mejor 250 de renovación de frío. Con lo cual, para nosotros, solo agradecer el excelente trabajo y lo que nos está ayudando en mejorar el plan de descarbonización, ¿no? que estamos llevando a cabo, que queríamos acabar dentro y que creo que lo acabaremos antes, gracias a esto, ¿no? Lo estamos acelerando realmente. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias. Creo que algunas de las cosas que pides ya hemos estado trabajando y las tenemos a medias, o sea que esperemos que te facilite todavía más
la descarbonización de tu empresa. La idea es que ahora sea un foro abierto, tenemos el rato y las preguntas que queráis, está limitado, pero la idea es que podáis resolver las dudas sobre el sistema CAE. Si no tenemos alguna pregunta preparada, pero yo voy a ir pasando el micro a quien tenga preguntas y planteáis a quien se la queréis preguntar. Hola, ahora. A ver, yo soy Juan Gilaber, trabajo en una de las top 3 de las eléctricas de este país, o sea, somos sujeto obligado y sujeto delegado. ¿Me escucháis? Pégatelo más. A ver, ¿me escuchas? Ahora sí. Vale, entonces, la empresa en la que yo estoy somos ambas partes y mi pregunta es principalmente para Guillermo. Creo que te la han dejado caer, pero quería hacer énfasis, sobre todo en vista de que la EPBD está a punto de hacerse la transposición y que siempre estamos hablando del sector industrial, pero el residencial hemos visto que casi tiene el mismo peso, o era un 18%. Entonces, en el sector residencial, que lo que más ahorros va a generar va a ser la envolvente, entonces volvemos a lo de eficiencia energética primero, ¿vale? Lo mejor es reducir la demanda. Entonces, ¿cuál es el problema en ese sector? Que la envolvente cuesta mucho dinero. Los CAEs solo te pagan el primer año y no la vida útil de la envolvente, entonces impactan por debajo del 3%, o sea que no va a ser la causa de decisión de que se ejecute la actuación. Entonces la pregunta es, estoy de acuerdo en que el sistema CAES español ha cogido lo mejor de muchos sistemas europeos o fuera de Europa, porque esto existe en otros países asiáticos, por ejemplo, pero yo no estoy de acuerdo en que Francia, justo en el punto de la vida útil, los franceses en eso han sido mejores que nosotros y sí tienen en cuenta la vida útil de la envolvente. Entonces, si no queremos que con la transposición de la EPBD el sector residencial se quede fuera de esta eficiencia, es muy importante, yo diría que casi obligatorio, que la vida útil de la envolvente se tenga en cuenta en el cálculo de CAES. De hecho, si te vas a las fichas, hay una casilla que es como que parece que está preparado, pero no, porque multiplica, pero no es factor 1. Entonces, la pregunta es ¿para cuándo? Porque en otros foros, que creo que estaba Jacobo, ya se ha preguntado y siempre lo tenemos en la cartera, pero no termina de salir. Y era esa solo la pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. A ver, ¿por qué cuando nos estudiamos el sistema francés no incluimos eso? Porque la idea es buenísima. Pues porque hay una ley que es de donde emana, no es exactamente así, pero todo lo que tiene que ver con los incentivos a la eficiencia energética, que es la ley 18 de 2014, que nos obligaba a medir los ahorros anuales. Esto para nosotros fue un disgusto, porque nosotros queríamos utilizar los kilovatios hora CUMAC, que es lo que utilizan en Francia, que son kilovatios hora durante un periodo determinado, con una tasa de descuento del 3%, etcétera. Y es que me hace gracia, la casilla que comentas, es que fue un antojo mío precisamente para que hiciera ruido, para que el mercado lo pidiera. ¿Para qué? Porque al final las cosas funcionan cuando la gente las pide. Yo soy un técnico, entonces yo me voy al ministerio, trabajo y tal, pero al final las decisiones se toman más arriba y si son de un sentido común aplastante, pero nadie las pide, no sé. Entonces nosotros a lo mejor, no sé, esto se está grabando, fuimos un poco terroristas a la hora de encender la mecha del descontento social con los CUMAC. Queremos CUMAC. Tenéis que decir, luego venían y me lo decían a mí no, díselo, en fin, de Jacobo para arriba, ¿no? Vale, pero fíjate que con este problema, que coincido contigo, es un hecho que esto en Francia funciona mejor, no está siendo tanto problema. Y sí lo está siendo en lo que comentas, por ejemplo, de la envolvente. Pero siendo prácticos, cambiar esto, que habrá que cambiarlo, yo quiero cambiarlo, pero cambiar esto nos va a llevar mucho tiempo. No solo porque hay que cambiar una ley, que ya es un tema muy complicado, sino porque tenemos que establecer un diccionario para traducir nuestros megavatios hora anuales a megavatios hora CUMAC.
¿Cómo lo hacemos para cada ficha? ¿Cómo lo hacemos con las actuaciones estándar? ¿Cómo lo hacemos en las obligaciones en los ahorros que vayan más allá de 2030, que es realmente lo único que te pide la directiva? Y nuestro sistema de CAE se circunscribe a lo que pide la directiva. En Francia no es así. En Francia excede lo que pide la directiva y luego ajustan. A mí eso me gusta más también. Pero ¿quién paga? Presupuestos generales del Estado, seguimos pagando los consumidores, fondos FEDER. O sea que es una problemática que nos va a llevar muchas horas, muchísimos días de trabajo. Vale, ¿qué hacemos mientras tanto? Tenemos una solución temporal que vale, por ejemplo, para el tema de la envolvente o para otras tecnologías que tengan una inversión muy alta y una vida útil muy larga, que son las subastas. En esto ya estamos trabajando, todavía no está resuelto, pero cuando yo tenga, está previsto ya en el Real Decreto y en la orden ministerial, pero cuando yo desarrolle finalmente la regulación fina para las subastas, ¿yo qué puedo hacer? Puedo pedir ahorros en una subasta solo para envolvente. Y puedo pedir, por ejemplo, me lo invento, 50 gigas de ahorro en envolvente. ¿Cuál va a ser el precio medio cuál es el precio medio del giga más o menos? No tengo ni idea, no me lo sé ahora. Yo sé, 150 euros megavatio hora. Por ahí anda. Pues a lo mejor el precio medio que necesita la envolvente con ahorros anuales, ¿por qué no? Es de 700 euros. No hay ningún problema. Pues yo 50 gigas al mejor postor y me sale un precio medio de 700 euros. No hay ningún problema. Es una solución. Si quieres, es un parche, pero a priori no parece un mal parche. Entonces yo propongo avanzar por ahí para una serie de fichas, temas sociales, temas de envolvente y cosas así que realmente lo necesiten sin tener que esperar a todo ese trabajo que nosotros, sinceramente, ahora tenemos un defecto brutal de recursos y nosotros no tenemos recursos ahora para ponernos a hacer todo ese estudio de traducción a CUMAC, etcétera. Guillermo, toca las envolventes, pero no toques las demás, porque cuando a alguien le dices invierte en una planta frigorífica nueva y le pagas el 30%, así no es lo mismo que decirle te voy a pagar el 3, porque no es lo mismo. Claro. Entonces, en esta sí, en las otras no. Puede acabar siendo mejor solución. Y una cuña solo, perdón que no quiero monopolizar, pero fíjate que cuando dices que ahorras, que el CAE te paga el 30% de la instalación, nosotros hemos hecho un cálculo muy grosero, muy poco serio, pero honesto, ¿no? De decir, bueno, más o menos un euro de CAE te pueden suponer más o menos 2,5 euros de ahorro energético en el año. Que luego, como tú bien dices, no es en el año, sino que es en el año siguiente, el año siguiente. Entonces, fijaos el efecto multiplicador que tiene desde el punto de vista de la economía de la propia empresa. Es decir, es que me dan un incentivo de 1 euro para que me ahorre 2,5 euros este año y 2,5 euros el que viene y 2,5. Es brutal. Claro, hay una parte, aprovechando la posición que tengo, pues también comentar un poco y también por alusiones sobre el sistema francés. Yo creo que no es un fallo, porque al final cuando se empezó a trabajar el tema se dijo, es que allí va por años, ya, pero es que allí el precio es de 15 y aquí de 200. Claro. Entonces, si multiplicamos por 10 años de vida de una instalación estaríamos dando una barbaridad. Si en algún momento pasa eso y se aplicase a todas las fichas, lo que va a pasar es que se tendrá que bajar a 15. Claro. Entonces, lo importante es qué porcentaje de la inversión supone las CAEs ahora mismo. En instalaciones nuevas puede suponer tranquilamente un 10-15% garantizado, más el ahorro que te genera la instalación. En reformas de instalaciones tenemos casos que llega a cubrir el 80, el 90 y cosas más raras. Es decir, porque hay pequeñas modificaciones que dan grandes resultados, ¿no? Como decía aquel. Y esas pequeñas modificaciones, lo bueno que tiene el sistema CAE es que no tiene una limitación en cuanto a la relación inversión con ahorro, porque quieres primar el ahorro. Si tú cambiando un tornillo y hay una ficha de cambios de tornillo, generas 1 millón de euros de ahorro en megavatios, bienvenido sea ese tornillo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Va. No, pues enhorabuena por la mesa, que ha sido muy interesante. Habéis comentado que, claro, el CAES tiene que llegar al usuario final. El usuario final es el que tiene que demandar el CAES. Si no, poco se va a dinamizar el sector porque es el que tiene que invertir. ¿Qué tenemos que hacer desde todos vuestros puntos de vista para poder llegar a ese usuario final
que ve el CAE como, como después, pues está ahí. ¿Cómo podemos llegar a ese usuario final? Como se ha llegado, por ejemplo, a Día, y el ejemplo que hemos visto en Javier Setién. ¿Cómo podemos llegar? Contesta tú, Nacho. Muchas gracias. A ver, yo creo que he comentado anteriormente, yo creo que ellos ya, el usuario final sí que conoce un poco, porque es conocido el hecho de que existe este mecanismo. Pero es cierto que hemos hablado que la operativa y cómo funciona es el gran desconocedor. Es decir, se conoce que hay un ahorro, se conoce que hay un beneficio económico aportado, pero la operativa es lo complicado. Y aquí el trabajo de la asociación es lo que creo que hay que ir trabajando. Esta mesa y la divulgación del sistema es lo que va a permitir que poco a poco los usuarios finales sean conocedores y que puedan ver, con un ejemplo como el que tenemos aquí de Javier, esto se puede ir trasladando realmente en un beneficio. Creo que es así, el camino es la divulgación y la formación. Quizá un poco, no sé si queréis añadir algo más. Bueno, yo echo de menos, por parte del Ministerio, algo de inversión en publicidad masiva. Yo recuerdo cuando se promocionaba la sustitución de las bombillas de bajo consumo por las de filamento y tal, hubo una difusión a nivel de ministerial, a nivel también de comunidades autónomas, bestial, ¿no? Y todos los días en la tele quizás sería interesante también canalizar esa difusión masiva, porque al final, bueno, cuando se oye un anuncio en la radio que dicen, oye, el sistema cae, la gente dice, oye, el sistema cae, es que si echo de menos esa... Y eso quien mejor lo puede hacer son las instituciones públicas, porque son las más creíbles. Yo Susana, por aportar una segmentación. Clientes hay de muchos tipos. Los grandes clientes ya saben de CAES. No tienen ningún problema. Tienen un departamento de subvenciones, sabían de CAES antes que nosotros. Y estos ya se dirigen directamente a sus sujetos obligados, a sus sujetos delegados, sus instaladores. Entonces, estos grandes ya, olvidarlos. Además, la pregunta, esos están ahí. La pregunta está, ¿dónde está ahora mismo el gap, el hueco de por qué no llega a los clientes? El hueco está en los instaladores. El hueco está en los instaladores. La legislación permite tener un intermediario entre el cliente final y el sujeto obligado y delegado. Los instaladores, esto es un lío, es lo que dicen. Tenemos una plataforma para 21.000 instaladores de CONAIF y no la necesitan, porque ya venden. Si es que ellos no hacen ni presupuestos. Van allí, el otro día me lo dijo, ya digo, el presidente de la Federación Vasca, va allí y le digo, ¿tú qué opinas, Carlos? Dice, si yo no hago ni presupuestos, yo voy allí, creo que me va a pagar, le cambio la bomba de calor, me paga y a correr. Esto de los CAES es un lío. Y le digo, ¿y si se entera el cliente final que podía haber recibido 3.000 euros por la bomba de calor? Se va a enfadar, ¿eh? Bueno, entonces vamos a empezar a utilizar esto. Este es el hueco que está bajando, donde está viendo un movimiento brutal. Los instaladores están pegados a los proyectos, necesitan, en muchos casos, ser un incentivo para su proyecto. Cuando es un incentivo, cuando le dan una satisfacción al cliente y se lo ponemos hiper fácil, pero hiperfácil es hiperfácil. O sea, no le podemos decir a un instalador, toma, rellénate esto. Cuando llega lo de las coordenadas, dices, bueno, para ti. O se lo das digitalizado, le das, aprieta aquí y que te firme esto. Y así vuelan. Estamos viendo cómo los instaladores, los colegios de ingenieros, los consejos de ingenieros están digitalizando. Si se lo damos digital, vuelan. Ese es el hueco que está ahora. Yo voy a transformarlo en una pregunta para Rafa, porque yo creo que está muy bien lo que habéis dicho, desconocimiento, pero creo que para defender un poco a los instaladores ya nos estamos preocupando de transmitir esta información, que es parte de nuestro día a día y aparte nos genera negocio, así que no creo que no estemos transmitiendo, pero sí que todavía tenemos esa incredulidad y aquí hay mucha gente, pero no todo el mundo ha escuchado al usuario final que tenemos aquí. Y hay mucha incredulidad y mucho miedo en qué va a pasar y esto lo voy a tener que devolver. Y esto va a venir alguien y ¿cómo lo hago? Y entonces, casi que mejor no lo pido. Si tengo el dinero, no lo pido. Y tenemos ahorros que no se declaran porque hay ese miedo. Entonces, claro que hay ese riesgo. Es decir, cualquier estafador o cualquier cosa mal gestionada va a tener su repercusión futura.
Pero mi pregunta, Rafa, es ¿cómo protegemos al usuario y cómo aseguramos que el usuario no va a tener ningún problema futuro si ha utilizado una ficha estándar? La singular es más fácil. La singular has hecho unas mediciones, teóricamente están contrastadas, pero con una ficha estándar, ¿cómo sabemos y cómo podemos darle la tranquilidad a los usuarios de que ese expediente no va a tener un problema futuro? Nosotros decimos que la clave está en el convenio de cesión de ahorros. ¿Cómo se conformula el convenio de cesión de ahorros? El convenio de cesión de ahorros es cuando un propietario decide que va a hacer una inversión o ya la ha hecho y decide que se lo vende a alguien. Cuando vaya a firmarlo, que vaya buscando una cláusula en la que ponga que si el CAE se cancela, lo va a tener que devolver. Porque eso significa que eso es barra libre. Es decir, si va un sujeto intermediario de estos que hay, que le dicen, no te preocupes, yo te compro el ahorro, y esa cláusula lo que dice es, como esto esté mal, me la devuelves, ese CAE puede estar completamente fuera de rango, por decirlo de alguna forma. Si en ese contrato de cesión de ahorros, quien se lo está poniendo encima de la mesa le dice que asume la responsabilidad, salvo de la falsedad documental, es decir, si yo le pido a un día, oye, dame tu escada, dame mis datos, voy a ver si tienes un ISO 27000 además, por si acaso, y tú me falseas los datos, yo ahí no puedo hacer nada, te lo voy a traspasar. Pero si tú me das los datos y yo construyo un CAE con toda la ingeniería mía, yo no te voy a traspasar el problema. Es mi problema, es el problema del sujeto delegado que da esa tranquilidad. Si hay sujetos obligados o delegados dispuestos a admitir cualquier cosa, van a tener un problema. Entonces tienen que asegurarse que les eximen de esa responsabilidad porque la asume alguien que mira hasta el último documento y que mira el último dato y que sabe que el último dato es bueno y que lo ha visto con su instalador y está de acuerdo que las horas que ha puesto en el diseño hoy eran 18 y que tenían no sé cuántos desescarches. Ahí está la clave. En las singulares, igual que en las fichas. En una singular, cualquier cliente podría falsearnos un dato o podría intentar falsear una información. Como le traspase el problema le tiene el cliente. Al cliente hay que dárselo hecho, hay que dárselo un CAE construido, con rigor, y que asume la responsabilidad. Quien se lo está poniendo encima de la mesa. Intermediarios sin ninguna responsabilidad, nosotros no los vemos. Nos vemos porque somos más ingeniería, a lo mejor, ¿no? Hay gente dispuesta a admitir cualquier... hay gente que está comprando expedientes. A mí dame expedientes. Tú dame expedientes. Si no tienen ninguna responsabilidad, hay que asumir responsabilidades. Esa es una parte importante, que es el tema del rigor, que lo hablábamos con Guillermo y supongo que nos dirás en esa línea también. El tema es que nosotros como instaladores y los que estamos aquí tenemos que hacer las cosas bien, porque somos los instaladores, los fabricantes, etcétera, los que ponemos en riesgo al usuario. Y el usuario, aunque quiera ponerse en riesgo él, al final la responsabilidad la asumimos nosotros. Entonces, hagamos las cosas con coherencia. Creo que las fichas a día de hoy han ido eliminando gaps, porque al final no sabes hasta dónde llega la imaginación humana, lo habíamos dicho alguna vez, de la reinterpretación de una norma. Y es verdad que las fichas han ido creciendo. Creo que ahora ya están muy trabajadas y eliminamos muchos de esos puntos, aunque siempre queda un riesgo. Yo sí puedo añadir, bueno, con respecto a la pregunta de Susana, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y añado que el papel de las asociaciones, y creo que sois un ejemplo estupendo, no con lo que estáis organizando hoy, sino con lo que ya habéis organizado más veces, es un papel esencial y yo creo que es de agradecer. Pero sí que quiero también subrayar lo que habéis dicho. ¿Qué relación queremos con el Estado? La de un juego un poco adolescente de yo intento engañar y quiero que el Estado sea el que me vigila y me castiga si lo hago mal. Bueno, pues es una opción, a mí no me gusta. Hay otra opción que es la de la confianza mutua. Entonces yo, cada vez que me presentáis algo, os puedo pedir 10.000 millones de papeles para asegurarme que todo está bien. Eso es una opción. Pero hay otra opción, que es que yo me creo razonablemente todo lo que me decís e inspecciono. Y cuando vea que alguien hace algo mal, lo fusilo. No voy a fusilar a nadie. ¿Me entendéis? Lo fusilamos. Bueno, yo prefiero esto, porque al que hace mal las cosas lo castigas y las sanciones que hay por el tema de los CAE hunden, creo que a cualquier empresa o a cualquier empresa mediana. Pero no estamos torturando a la gente pidiendo 10.000 millones de papeles, o por lo menos tratamos de reducir eso, ¿no? Entonces, todo lo que ha dicho Rafa es así. Es decir, yo
no voy contra el propietario inicial del ahorro. Bueno, yo no voy contra nadie, pero yo no inspecciono, yo inspecciono la actuación. Y si hay algún problema, mi interlocutor es el sujeto obligado o el sujeto delegado. Y al mismo tiempo el verificador tiene que responder ante ENAC. Y claro, nosotros vemos muchas cosas y no todo bueno. Y estamos, o sea, en algún momento pues alguien se llevará las manos a la cabeza y dirá, ¿anda qué? Entonces, somos personas adultas, trabajamos juntos, formamos parte del mismo equipo desde posiciones diferentes. Mi obligación como administración pública es facilitaros la vida para conseguir que las políticas públicas que van en beneficio de todo tengan éxitos, pero facilitaros la vida, no complicarosla. Y vuestra obligación pues es ganar dinero, y cuando haya una obligación o una posibilidad con políticas públicas de hacer determinadas cosas que queráis hacer, pues que se hagan y se hagan de forma correcta. Mucho mejor hacerlo así que de otra manera. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero quedaos con que son, y ahí tú has estado muy agudo, son relaciones entre empresas. Cuando un instalador, pues a lo mejor tiene que poner una cláusula de decir, oye, la información que me das es verídica, y si no, tú te haces responsable de tal. Vale, pues sí, la información, o sea, yo si la información que te tengo que dar es verídica y tengo que venderte mi alma o regalarte mi alma, si no era verdad, te la regalo. Ya me encargo yo de que la información que te llegue sea correcta. No es tan difícil. Hacemos una pregunta más y si quedase otra, pero no vamos a alargarlo mucho más, que creo que todo el mundo quiere también ver algo de feria. Espera, que creo. Buenas tardes. Pertenezco a una empresa instaladora y bueno, yo creo que todos tenemos buena fe en el uso y aplicación, pero si he echado de menos, hemos estado ahora en una formación con vosotros a través de la asociación, pero sí que he echado en falta esa distancia que hay entre los que desarrolláis todo este sistema y los que estamos accediendo al sistema. Y ahí sí que yo he hecho en falta guías de aplicación donde se traslade la filosofía que hay por debajo, ¿no? Cuáles son los criterios subyacentes, que ellos nos lo han contado estos días, ¿no? Esos detalles de aquí lo que se busca es esto aquí, de una forma pues mucho más abierta, ¿no? Sin entrar a una formación privada y que sea accesible para cualquier instalador. Y yo creo que ese gap, ¿no?, de confianza, pues de alguna manera se acerca, ¿no?, en la divulgación del conocimiento que estáis desarrollando o de aplicación de esas fichas. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que mis compañeros son todos simpaticísimos y muy cercanos, pero son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, los funcionarios, la verdad es que tenemos muy mala fama. Yo soy funcionario desde hace muy poco tiempo y tengo ya una pila de años interesante. Y creo que nunca he trabajado tanto, o sea, es decir, y no yo, lo que veo mis compañeros, ¿no? Es muy habitual que a las 9 de la noche, no solo nosotros, sino gente de las comunidades autónomas, y esto lo veréis seguramente en los sujetos delegados y obligados, que llegan resoluciones a horas muy raras. No tenemos un programa que envíe las resoluciones, no, es que estamos trabajando a esa hora, ¿no? Nos gustaría tener recursos para hacer, está mi presentación, no es que no me he extendido, guías sectoriales. Honestamente, no tenemos ni recursos, fíjate, ni conocimientos. ¿Qué estamos haciendo? Que sí es interesante, porque es que tu pregunta es muy pertinente, o tu comentario es muy pertinente. Es cierto lo que dices. Necesitamos más información. Las guías son un instrumento fundamental y, de hecho, está en lo que comentaba, ¿no? Nosotros lo que sí que podemos hacer, y de hecho lo hemos hablado alguna vez, es decir, mira, la guía la tiene que hacer la asociación, que por otra parte la asociación tiene un problema muy parecido al que tenemos nosotros. Tiene los recursos que tiene muy poquita gente, que además pues en muchos casos tiene su propia empresa y casi le saca tiempo a los sábados y a los domingos. Bueno, yo doy fe en el caso de EFIT, no de los sábados y los domingos, pero de un trabajo extra y extraordinario para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, acabamos de sacar, por ejemplo, una guía para ver cómo las administraciones públicas se pueden deshacer de sus ahorros, cómo los pueden, porque no es fácil.
La guía no la hemos hecho nosotros. Lo que hemos hecho nosotros ha sido leernos la guía y decir nos parece bien, nos parece mal y ponemos nuestro sello una vez que ya está todo acordado para que eso sea de dominio público. Y de hecho tenemos esta guía publicada en nuestra página web que antes os comenté que creo que merece la pena visitar. Con EFIT hemos hablado muchas veces lo chulo que sería tener una guía y la verdad es que yo, en fin, no trabajo en EFIT, pero desde luego entusiasmo sobra. Joder, pues la vamos a hacer. Vale, pues igual que formación para verificadores, por ejemplo. Pues, claro, bueno, paciencia, todo esto lo tendremos. Llevamos 2 años efectivos, ¿vale? O sea, la primera solicitud entró en noviembre del año 2023 y estamos en noviembre de 2025. Entonces tenemos que tener guías, claro, guías para frío, guías para bomba de calor, guías para envolvente, guías para variadores de velocidad, guías para... O sea, pero es que hacen falta y nos vienen muy bien. Entonces trabajemos, pero eso sí, no esperemos que todo venga de nuestro lado porque nosotros de verdad que estamos absolutamente desbordados, es la realidad. O sea, nosotros somos más o menos los mismos que los que éramos el año pasado. Estamos gestionando el doble. Entonces, en fin, esto quizá no es el foro para decirlo, pero tenemos alguno que se ha ido de la subdirección y se ha ido por exceso de tensión y de carga. Es verdad que también hay mucha gente que el proyecto le ilusiona y tenemos gente que entra, ¿no? Pero tenemos un grado, un nivel de recursos, digamos, que ahora mismo no nos permite hacer algo que comparto, tiene que estar en algún momento encima de la mesa. Bueno, yo para justificarnos como asociación y aprovechando que es una feria, ya para acabar, no vamos a hacer más preguntas, pero ya para acabar, y como aquí algunos de los que estamos aquí arriba también somos miembros del comité CAES de EFIT, pues nos comprometemos en la feria que en el primer trimestre el Ministerio ya la haya recibido y yo creo que con la buena relación que tenemos con MITER, pues que en ese primer trimestre sí que tengamos esa guía, que la verdad es que Guillermo nos la lleva pidiendo casi un año. Entonces, este compromiso se tiene que cumplir porque lo hemos dicho en público, o sea que nos ponemos en ello. Pues nada, oye, muchas gracias por vuestra asistencia. Se ha alargado un poco más, pero eso quiere decir que el tema era interesante. No ha habido tanta gente que se haya marchado, o sea que gracias por todo y nos vemos por los pasillos. Gracias.